Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del fútbol brasileño, viviendo una de las noches más intensas, más complejas y más reveladoras del proceso de recuperación de Neymar de cara al Mundial 2026. La noche del 14 de abril de 2026 en el Estadio Urbano Caldeira de Santos fue todo al mismo tiempo. Un gol de Neymar a los 4 minutos del partido. Una actuación que el diario AS calificó como la mejor del brasileño en el equipo. 90 minutos completos disputados con esfuerzos defensivos que demuestran que la condición física está mejorando. Un empate 1-1 contra Recoleta en la Copa Sudamericana que encendió la ira de los hinchas locales. Y un enfrentamiento verbal entre Neymar y un grupo de aficionados al final del partido que obligó al número 10 a acercarse a la tribuna y decir respeta esto señalándose el escudo de Santos. Todo eso en 90 minutos. Una noche que condensa en sí misma todas las tensiones y todas las esperanzas que rodean la situación actual de Neymar, y que deja al mundo del fútbol con más preguntas y más certezas a la vez sobre lo que puede esperarse del brasileño en las semanas que faltan para que Ancelotti publique su lista el 18 de mayo. Porque esta historia no es simplemente la de un resultado deportivo o de un incidente con los aficionados. Esta historia es la de la semana más intensa que ha vivido Neymar en mucho tiempo en términos de exposición pública, de expectativas y de presión mediática alrededor de su candidatura al Mundial. En los días previos al partido contra Recoleta, el mundo del fútbol había procesado la confesión de Neymar sobre la pesadilla de Qatar 2022, las palabras de Lamine Yamal, llamándolo su ídolo, y pidiendo que estuviera en el Mundial, las declaraciones de David Ancelotti diciendo que tiene tiempo para entrar en la lista, y las de Carlo Ancelotti diciendo que Neymar está en el camino correcto. Todo ese contexto llegó al partido del 14 de abril, como la presión invisible que acompaña a alguien que sabe que cada partido suyo está siendo observado con una lupa de la que no puede escapar. Y en ese contexto tan cargado, Neymar marcó a los 4 minutos y jugó 90 minutos completos. Quédate hasta el final. Bienvenidos. De los datos concretos de la actuación de Neymar en el partido contra Recoleta son lo primero que hay que analizar porque son los datos que Ancelotti va a mirar cuando evalúe si el brasileño merece estar en la lista del 18 de mayo. 90 minutos disputados de principio a fin. Un gol a los 4 minutos del partido. 6 pases clave completados durante el encuentro. 5 recuperaciones defensivas en la zona de presión. Esos son los números de alguien que no solo está intentando aparecer en los momentos ofensivos, sino que también está trabajando en las tareas defensivas que Ancelotti exige a todos los jugadores de su sistema, independientemente del nombre que lleven en la camiseta. Ancelotti le exige estar al 100% de forma física, según señala la nota del diario AS. Y el hecho de que Neymar haya podido disputar 90 minutos completos con ese nivel de actividad defensiva es exactamente el tipo de señal que el seleccionador necesita ver para empezar a creer que la condición física del brasileño se acerca al nivel que el torneo más exigente del mundo requiere. El gol de Neymar a los 4 minutos del encuentro fue la imagen que recorrió el mundo del fútbol en las horas posteriores al partido y que alimentó la esperanza de todos los que quieren verlo en el Mundial. Fue un gol de velocidad, de anticipación y de oportunismo. El brasileño acompañó perfectamente un contragolpe del equipo y encontró el lugar idóneo para aparecer en el momento exacto en que el balón llegó a la zona donde él lo necesitaba. No fue un gol de gran dificultad técnica ni de una elaboración compleja. Fue el gol del atacante que lee el juego con rapidez, que se posiciona antes de que la jugada llegue y que tiene la frialdad y la seguridad técnica necesarias para definir con efectividad cuando el balón llega a sus pies en la posición correcta. Y eso, en el contexto de alguien que viene recuperándose de una cirugía de rodilla y que lleva semanas trabajando específicamente en mejorar su resistencia, fuerza y velocidad, es una señal muy positiva sobre el estado actual de sus condiciones físicas y competitivas. La oportunidad de vaselina que Neymar tuvo pasada la media hora del partido merece ser mencionada porque es el tipo de jugada que define al Neymar de sus mejores años y que demuestra que la audacia técnica del brasileño sigue intacta, aunque su cuerpo no esté todavía al 100%. El atacante recibió el balón completamente solo después de un error del portero rival. Tenía el arco abierto. Podía haber optado por el disparo directo más simple y más seguro estadísticamente, pero eligió la vaselina, el toque delicado por encima del portero que había salido de su lugar, el gesto técnico del jugador que confía tanto en sus pies que incluso en la situación más clara prefiere la solución más bella a la más segura. El toque se fue desviado
y nadie en el estadio se lo podía creer según el reportaje del diario AS. Pero el hecho de que Neymar intentara la vaselina en esa situación dice algo importante sobre el estado mental del jugador. No está pensando en sobrevivir, está pensando en jugar. El empate 1-1 contra Recoleta en la Copa Sudamericana fue el resultado que encendió la ira de los hinchas de Santos al final del partido y que generó el episodio más tenso de la noche. Santos hizo 16 remates más que Recoleta durante el partido. Dominó el encuentro, tuvo más oportunidades, y sin embargo no pudo convertir esa dominancia en una victoria que el partido, por sus méritos, claramente merecía. Esa es la frustración que los hinchas expresaron al final del encuentro, y esa frustración es completamente comprensible desde el punto de vista del aficionado que ve a su equipo jugar mejor y sin embargo no ganar. Pero la manera en que esa frustración se canalizó, señalando y abucheando a jugadores y directiva con la intensidad que llevó a Neymar a acercarse a la tribuna, es el tipo de reacción que el deporte de alta presión produce cuando las expectativas y los resultados no se alinean de la manera que los aficionados quieren. El enfrentamiento verbal entre Neymar y los hinchas al final del partido es el episodio más comentado de la noche y merece ser analizado con la contextualización que requiere para entender completamente lo que ocurrió y por qué ocurrió de esa manera. Neymar se acercó a un grupo de hinchas que abucheaba y señalaba a jugadores y directiva y les dijo: «Respeta esto», señalándose el escudo del Santos. Esa reacción de Neymar no es la de alguien que perdió el control, ni la de alguien que no entiende el derecho de los aficionados a expresar su frustración. Es la reacción de alguien que considera que hay una línea entre la crítica legítima y el comportamiento irrespetuoso hacia los jugadores y el club, y que esa línea se estaba cruzando de una manera que no podía ignorar sin decir nada. El escudo que se señaló no es solo un símbolo del equipo, es el símbolo del club donde Neymar se formó, donde comenzó su carrera, y al que regresó para intentar recuperar su mejor versión en la recta final de su vida futbolística. La entrevista que Neymar dio después del partido añadió la voz de la razón al incidente con los hinchas y dejó una imagen de un jugador que mantiene la cabeza fría en un momento de mucha presión. «Puedo entender la frustración», dijo el brasileño, «pero hay días que simplemente la pelota no quiere entrar». Esa frase es de una madurez y de un equilibrio que resulta llamativo en alguien que acaba de tener un enfrentamiento verbal con parte del público de su propio estadio. Neymar no se quejó del resultado ni de los hinchas, no atacó a nadie, reconoció la frustración de los aficionados como algo comprensible, y al mismo tiempo la puso en contexto con la realidad del fútbol, donde no siempre los méritos del juego se traducen en el resultado que el equipo merece. Ese equilibrio entre la reacción emocional en el campo y la reflexión racional en la entrevista posterior refleja un jugador que está en un proceso de maduración que va más allá de lo estrictamente físico. El contexto específico de la Copa Sudamericana donde se jugó este partido es también importante para entender la dimensión del resultado. La Copa Sudamericana es el segundo torneo continental de clubes de América del Sur, equivalente a la UEFA Europa League en el contexto europeo. No es el torneo más importante que juega Santos, pero es una competición con historia y con el tipo de presión competitiva real que necesita un jugador como Neymar para seguir sumando minutos y rodaje de cara a la convocatoria del Mundial. Y el hecho de que en ese contexto competitivo el brasileño haya podido disputar 90 minutos completos con el nivel de energía y de implicación que describió el reportaje del diario AS, es exactamente el tipo de información que el cuerpo técnico de Ancelotti necesita para evaluar su candidatura con datos concretos y actualizados. La frase que el diario AS usa para describir la situación actual de Neymar es también muy reveladora de cómo los analistas del fútbol están viendo su proceso de recuperación. Neymar se lo empieza a creer. Esa formulación captura algo muy específico sobre lo que está ocurriendo con el brasileño en estas semanas. No es que Neymar ya esté al nivel que estuvo en sus mejores años con el Barcelona o con la selección, pero hay señales de que el jugador está recuperando la confianza en sus propias condiciones, que es el primer paso necesario para que el rendimiento en el campo mejore de manera sostenida. Y esa confianza, esa sensación de que el cuerpo responde como él quiere que responda, y de que el nivel que creía perdido puede volver de alguna manera, es algo que Neymar está construyendo partido a partido en Santos, mientras el reloj corre hacia el 18 de mayo. Ancelotti tiene poco más de 10 partidos de Santos para observar antes de que tenga que tomar su decisión definitiva sobre si Neymar merece estar en la lista del Mundial. Eso es lo que señala el artículo del diario AS, y es un dato que pone en perspectiva la urgencia del proceso que está viviendo el brasileño. 10 partidos. Aproximadamente 10 oportunidades de demostrar que la condición física está
donde Ancelotti necesita que esté para que la presencia de Neymar en el torneo sea un activo real para Brasil y no un riesgo innecesario. Y el partido del 14 de abril contra Recoleta fue un paso en la dirección correcta, aunque el resultado no fue el ideal. El gol a los 4 minutos, los 90 minutos disputados, los 6 pases clave, las 5 recuperaciones defensivas. Todos esos datos son argumentos positivos que Neymar añadió a su candidatura en esa noche. La pausa que Santos le dio a Neymar en las 2 semanas previas al partido contra Recoleta fue también parte importante del proceso que permitió que el brasileño llegara a ese partido con mejores condiciones físicas. Durante esas 2 semanas, según el reportaje del diario AS, el trabajo se enfocó específicamente en mejorar la resistencia, la fuerza y la velocidad del jugador. 3 áreas que son fundamentales para un extremo o un mediapunta que necesita poder hacer recuperaciones defensivas, sprint en profundidad y mantener el nivel de intensidad durante los 90 minutos de un partido. Y el hecho de que en el primer partido después de esa pausa específica Neymar pudiera disputar el partido completo con el nivel de actividad que mostró, sugiere que el trabajo durante esas 2 semanas fue efectivo y que la dirección de su preparación es la correcta. La relación entre Neymar y los hinchas de Santos a lo largo de su carrera tiene una historia compleja que añade contexto al incidente del 14 de abril. Santos es el club donde Neymar se formó desde niño, donde marcó los goles que lo convirtieron en una promesa global, donde ganó títulos que el club no había ganado en décadas, y el aficionado de Santos tiene con Neymar la relación complicada de quien ama profundamente a alguien, pero que también tiene expectativas enormes sobre lo que esa persona puede y debe hacer en el campo. Cuando esas expectativas no se cumplen en el resultado de un partido puntual, la frustración del aficionado se dirige hacia el jugador, de manera que mezcla el amor con la exigencia de una manera que solo puede entender quien la ha vivido desde adentro. Y Neymar la vivió desde adentro esa noche del 14 de abril. El sprint final que describe el artículo del diario AS como el periodo decisivo en la candidatura de Neymar al Mundial, es también el periodo en que se va a definir una de las historias más apasionantes que ha producido el fútbol latinoamericano en los últimos meses. Si Neymar logra mantener el nivel físico y el rendimiento en los partidos de Santos durante las próximas semanas, si sigue sumando minutos, goles y actuaciones que demuestren que el jugador está de vuelta de verdad, la presión sobre Ancelotti para incluirlo en la lista del 18 de mayo será de una magnitud que el seleccionador va a tener que gestionar con toda la serenidad que lo caracteriza. Y si no lo logra, si las lesiones vuelven a interrumpir el proceso, o si el nivel no alcanza lo que Ancelotti considera suficiente, la historia de Neymar con el Mundial 2026 se cerrará sin que el brasileño haya tenido la oportunidad de revancha que tanto desea. Lo que resulta verdaderamente fascinante de todo lo que está ocurriendo con Neymar en estas semanas es la velocidad con que la narrativa alrededor de su situación cambió en un periodo muy corto de tiempo. Hace solo unas semanas la convocatoria de Neymar al Mundial parecía imposible, o al menos completamente improbable. Y ahora, después del regreso con Santos contra Atlético Mineiro, de las palabras de Ancelotti sobre que está en el camino correcto, de las palabras de Davide sobre que tiene tiempo para entrar en la lista, de la confesión sobre Qatar, de la admiración de Lamine Yamal y de los 90 minutos con gol, incluido en el partido contra Recoleta. La posibilidad de Neymar en el Mundial se convirtió en algo que el mundo del fútbol debate seriamente y que una parte muy significativa del público desea, con una intensidad que muy pocas historias individuales generan en el contexto de un torneo tan importante. El Estadio Urbano Caldeira, donde Santos disputó el partido contra Recoleta el 14 de abril de 2026, tiene una historia propia dentro del fútbol brasileño que añade una dimensión especial a todo lo que ocurrió esa noche. El Vila Belmiro, como también se conoce al estadio, es uno de los recintos más históricos del fútbol latinoamericano. Es el campo donde Pelé desarrolló prácticamente toda su carrera con Santos. Es el campo donde el club ganó los títulos más importantes de su historia en las décadas de los años 60. Y es el campo donde Neymar también comenzó a brillar cuando era todavía un adolescente que maravillaba al mundo con sus jugadas antes de que el Barcelona lo contratara. Que el episodio con los hinchas ocurriera en ese estadio, con ese peso histórico detrás, tiene una carga simbólica adicional. Neymar señaló el escudo en un estadio donde ese escudo tiene un significado que pocos en el mundo del fútbol pueden igualar en términos de historia y de tradición. La actuación de Neymar en la Copa Sudamericana contra Recoleta es también el segundo partido que juega en lo que va de su regreso después de la ausencia por sanción y por descanso. El primero fue el partido contra Atlético Mineiro, en la Liga Brasileira donde Santos ganó 1-0,
y donde el brasileño mostró una actuación destacada aunque sin llegar al gol. El segundo fue el partido del 14 de abril contra Recoleta donde sí marcó, jugó 90 minutos completos y demostró que la condición física está mejorando de manera progresiva. Esa progresión de partido en partido, esa curva ascendente en términos de minutos disputados y de nivel de actuación, es exactamente lo que Ancelotti necesita ver para convencerse de que lo que está observando en Neymar no es un destello puntual, sino un proceso de recuperación que tiene continuidad y que puede llevar al jugador al nivel que el Mundial requiere antes del 18 de mayo. La dinámica entre Neymar y los aficionados de Santos en este momento de su carrera es una de las más complejas que puede vivir un jugador en el fútbol. Santos no es un club extranjero para Neymar, es su casa desde niño, y sin embargo esa misma cercanía, esa familiaridad que el aficionado de Santos siente con Neymar desde hace décadas, es la que hace que la exigencia sea más intensa y que la frustración por los resultados sea más directa que la que podría haber en un estadio de un club con el que Neymar no tuviera esa historia compartida. Cuando el aficionado de Santos abuchea a Neymar, no está abucheando a un extraño. Está recriminando a alguien a quien considera de los suyos y de quien, por lo tanto, espera más que de cualquier otro jugador del equipo. Esa dinámica es difícil de gestionar para cualquier persona, pero es también parte del precio que paga alguien que decidió volver a casa para cerrar el círculo de su carrera. Lo que el partido del 14 de abril contra Recoleta deja como conclusión más importante para el análisis de la candidatura de Neymar al Mundial 2026 es que el proceso de recuperación va en la dirección correcta, aunque todavía no haya llegado al destino final. El gol a los 4 minutos es un argumento. Los 90 minutos disputados son un argumento. Los 6 pases clave y las 5 recuperaciones defensivas son argumentos. La vaselina intentada en la situación más clara del partido, aunque no entrara, es un argumento sobre el estado mental del jugador. Y la frase de entender la frustración de los hinchas en la entrevista posterior al partido es un argumento sobre la madurez con que está gestionando la presión. Todos esos argumentos juntos construyen un caso que, partido a partido, va volviéndose más sólido ante los ojos de Ancelotti. Y eso es exactamente lo que Neymar necesita que ocurra en las semanas que le quedan antes del 18 de mayo. ¿Creen que los datos de actuación de Neymar en el partido contra Recoleta, gol a los 4 minutos, 90 minutos completos, 6 pases clave y 5 recuperaciones defensivas, son suficientes para convencer a Ancelotti de que el brasileño está llegando al nivel que el Mundial requiere o que el seleccionador necesita ver más partidos con más consistencia antes de tomar una decisión? ¿Te piensan que el enfrentamiento verbal con los hinchas al final del partido y el gesto de señalarse el escudo de Santos dice algo positivo sobre el carácter y el compromiso de Neymar con el proyecto del club? ¿O que ese tipo de episodios genera distracciones innecesarias en el periodo más importante de su candidatura al Mundial? ¿Y consideran que con poco más de 10 partidos restantes para demostrarle a Ancelotti que merece estar en la lista, Neymar tiene el tiempo suficiente para convencer al seleccionador? Déjame sus opiniones en los comentarios, dale like si esta historia te tiene enganchado, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.